Ahora llega nuestro tiempo de entrevista y hoy recibimos a un hombre que les decía al comienzo del programa que ha hecho de una limitación una posibilidad de mejorar y de ayudar a los demás. Está con nosotros Miguel Durán. Muy buenos días. Buenos días, Blanca y compañía. Seguro que muchos de ustedes lo han reconocido, ¿verdad? Durante varios años director general de la ONCE, también ha dirigido un canal de televisión. Bueno, Miguel ha demostrado que uno es capaz de todo si se lo propone, que no hay límites. Bueno, sí, hay que proponérselo y también hay que tener un poco... Sobre todo hay que, yo creo, a mí lo que me ha funcionado siempre es, bueno, pensar que hay cosas que objetivamente son imposibles, es decir, yo no me atrevería a intentar pilotar un avión, pero otras que son perfectamente asequibles, pues hay que hacerlas y hay que intentarlas con todo el esfuerzo de que uno sea capaz. El estudio, la perseveración, el sacrificio, el intentar estar en una posición competitiva, pues eso. Y mi madre parió un problema cuando me parió a mí y yo cuando fui consciente de que sus lágrimas eran por mí, pues decidí intentar transformar el problema en una solución. Quizá ese, junto con el hecho de haber estado en una buena familia como la mía y haberme enamorado de una mujer, de una chica. Yo fui novio a los 18 años y ella tenía 16 y apostó por mí contra viento y marea, contra la opinión de su familia. Todos esos factores todo a mí... ha sumado, ¿verdad? Ha sumado, me ha ayudado mucho. Pero, ¿qué nos queda por hacer en la integración de las personas con discapacidad, que siempre se llevan los peores datos cuando salen las cifras del paro, por ejemplo? La inserción laboral es un gran escollo, ¿no? Pues yo creo que queda muchísimo por hacer, lo cual no quiere decir que debamos ver la botella medio vacía. Si comparamos la situación de los discapacitados actual con la que se vivía hace 40 años, cuando yo empezaba la universidad, las cosas han mejorado mucho, pero aún queda muchísimo por hacer. Es como si nos planteamos pues, la situación de la mujer, lo digo por referirme a colectivos que tradicionalmente pues, han estado un poco más postergados, ¿no? Es evidente que la igualación hombre-mujer en derechos ha progresado mucho, pero ¿está todo hecho? Evidentemente no. En el caso de discapacitados, hombre, yo creo que la ONCE ha sido pionera y lo es en materia de integración laboral, y pensemos que sin integración laboral la gente no tiene autonomía económica para ser independiente, para ser, pues eso, autónomos, para poder considerarse útiles, ¿no? Entonces, la ONCE ha hecho mucho, pero no puede cargarse todo sobre la ONCE. Yo creo que las administraciones públicas tienen que hacer todavía una mayor progresión, es decir, hacer cumplir las previsiones que la ley establece sobre el cupo mínimo que las empresas deben tener de discapacitados, y también los discapacitados, ¿eh? Es decir, yo creo que es un error que le transmitamos a la gente que el Estado les va a arreglar el problema. Es decir, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, tú puedes pedirle cosas al Estado, pero es bueno que se te vea a ti en el tajo haciendo el esfuerzo que tienes que hacer. Porque si no, esto se convierte en lo de siempre, ¿no? Yo pido, no, oiga, mire usted, yo pido, pero también tengo que dar. Señor Durán, pero usted está pidiendo ahora como abogado la pensión de gran invalidez para las personas ciegas, ¿no? Bueno, hay unas sentencias, hay concretamente dos sentencias, una de 3 de marzo de 2014 y otra de 10 de febrero de 2015 del Tribunal Supremo, de la Sala Cuarta, que ha venido a reconocer que las personas ciegas que tuvieran incapacidad absoluta en el plano laboral pueden optar, siempre que estén por debajo de 1/10 de la escala de Becker en capacidad visual, pueden optar al complemento de gran invalidez. ¿Esto qué significa? Pues significa que una persona que, por ejemplo, cobre 1.000 euros de pensión, automáticamente, si lo solicita, pues le van a reconocer un complemento de 500 euros más, que en una pensión de 1.000, pues hombre, no deja de ser un aumento importante. Hay que decir que la Seguridad Social normalmente se resiste a eso, porque bueno, pues no deja de ser un pellizco importante en el presupuesto de la Seguridad Social. Ahora mismo seguro que hay muchas personas en casa que están diciendo, nos parece fenomenal el que se dé esa pensión de gran invalidez a las personas ciegas, pero ¿esto es viable a día de hoy y con la que está cayendo? Lo ha dicho el Supremo. Quiero decir que cuando los jueces en España, la Constitución determina que
los jueces dictan sentencias y están también habilitados para hacerlas cumplir. La Seguridad Social, como organismo público que es, no tiene más remedio que cuando una persona se lo solicite y cumpla los requisitos, acceder a esa petición y dárselo. Y si la Seguridad Social, como muchas veces ocurre, se resiste, pues hay que ir al juzgado de lo social competente y reclamárselo al juez, que al final acabará concediéndolo. En las personas con incapacidad laboral permanente esto es prácticamente automático. En las personas que hayan tenido jubilación, bueno, es un poco más costoso, pero se puede conseguir también. Es un poco más costoso, quiero decir, no de dinero, sino de trámites o de especialización de los abogados que tenemos que hacer esto. El complemento, para que la gente lo entienda, se da no por ser ciego sin más, sino porque al ser ciego pues se necesita la ayuda de una tercera persona. Y este complemento de gran invalidez no está reconocido solamente para los ciegos, sino para los grandes inválidos. Claro, imagino, ¿no? Que, para claro, que tienen un nivel de dependencia importante y necesitan el concurso, la ayuda de una tercera persona para sus actividades de la vida diaria, ¿no? Señor Durán, tengo ahora mismo a los tertulianos deseando hacerles alguna pregunta. Venga, así que, si no es ¿quién muy quiere difícil. comenzar? Sí, yo quería preguntarle al señor Durán sobre este nuevo reto que afronta estos días, un reto profesional también, que abre un espacio que abre la reforma del Código Penal, y es el asesoramiento para evitar los delitos y la corrupción en las organizaciones y en las compañías. ¿Hasta qué punto, quería preguntarle porque soy bastante escéptica, hasta qué punto se puede desligar una conducta que es humana, se puede desligar de la persona y responsabilizar a las organizaciones, o dicho de otra forma? ¿Hasta qué punto una persona honesta está obligada a delinquir porque se lo mandate o se lo diga a su organización? No, vamos a ver. El asunto, como tú bien dices, si me permites que te tutee, Claro, sí. El asunto es complejo. Tradicionalmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha estado excluida de nuestro Código Penal. Pero hay países en nuestro entorno geopolítico y socioeconómico que han ido introduciendo este tipo de tipificación, ¿no? Empezó, como muchas veces, Estados Unidos, en donde los niveles de exigencia para el cumplimiento de sus obligaciones por parte de las empresas es grande. Otra cosa es que después algunas se las saltan y pasa lo que pasó con la subprime, vamos, con las hipotecas basura y demás, y otros escándalos que han sucedido en Estados Unidos. Pero allí se abrió camino, y luego han seguido pues países de nuestro entorno, como por ejemplo Italia, Francia, Alemania. Y nosotros hemos inaugurado esta línea en una primera reforma que hizo el gobierno Zapatero en el año 2010, tímida reforma, que luego se completó con la que últimamente ha hecho el Partido Popular, el gobierno del señor Rajoy. Se ha introducido un artículo, que es el 31 bis del Código Penal, que exige que las empresas, que establece que las empresas pueden tener responsabilidad penal. ¿Esto qué significa? A una empresa no la puedes meter en la cárcel, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué medidas se establecen alternativamente a la medida de prisión? Pues puede llevar a la suspensión de la actividad, a la disolución de la empresa, al establecimiento de multas importantes, etc. ¿Y qué es lo que la ley le dice a la persona jurídica? Le dice, mire, si usted realmente hace sus deberes y establece pues una especie de código, una especie de programa de cumplimiento, es decir, se autoanaliza usted y determina dónde pueden estar sus puntos débiles en cuanto a establecer marcadores que determinen las cautelas que usted tiene que tomar para que su gente de dentro no cometa tropelías, si le pasa algo y usted aporta al juez un protocolo de cumplimiento, le vamos a atenuar la pena o incluso le vamos a eximir de la pena. Pero la pregunta es... Sí, le voy a pedir un poquito más de brevedad pues porque tengo al resto de tertulianos deseando preguntarle, si no, no nos va a dar tiempo, Lola. Sí, yo quería preguntarle, porque me ha interesado al comienzo de su exposición, cuando ha hablado del factor humano, del factor personal de su historia. Al día de hoy en España sigue siendo influyente el factor humano, es decir, donde nace un niño o una niña invidente o con otro problema
para luego desarrollarse, para luego poder crecer como persona, para poder hacer lo que luego quiera hacer? Yo creo que el factor humano es importantísimo, Lola. Lo que ocurre es que no es per se suficiente sin más. Puede ser muy determinante, pero al factor humano hay que ayudarle con el resto de instrumentos que desde el punto de vista no solamente público, sino también social, es decir, la solidaridad es muy importante. No es solamente que tengamos que decirle al Estado, eche usted una mano. Tenemos que estar todos en posición de ayudar al que nos necesita. Y además en ese ámbito todos somos válidos, es decir, yo seguramente puedo hacer cosas por ti que otro no podrá, y tú puedes hacer muchas cosas por mí que otros no podrían. Si somos capaces de tener un poco, y no lo digo solamente por mis convicciones religiosas, sino por convicción humana, si somos capaces de tener esa apertura de miras para ayudarnos, el factor humano importa, pero no es el único. ¿Nos da tiempo alguna más, Jaime, Antonio? Sí, yo quería una pregunta, ¿no? ¿Usted cree que la ceguera está cerca de la curación, como pueda haber los avances científicos que últimamente se han incrementado en ese ámbito? Yo creo que la ceguera, dentro de a lo mejor un siglo, estará sobrepasada. ¿Sobrepasada por qué? Pues porque la tecnología habrá hecho que el cerebro de los ciegos sea capaz de asumir la sensación lumínica que para vosotros es sencillamente transmitida por vuestros ojos que funcionan bien. Pero en tanto eso llega, pues la ceguera no deja de ser un mal importante, pero combatible, es decir, superable a base de otro tipo de cuestiones. La ceguera no es un pasaporte para la infelicidad, sino todo lo contrario. Quiero decir que cuando de la ceguera uno hace la autoaceptación que tiene que hacer para convertirse en un profesional, es decir, yo como abogado, pues ayudo a mucha gente a resolver sus problemas con los bancos. Si tienen hipoteca a suelo, pues se las resuelvo. Si tienen preferentes, pues se las resuelvo. Es decir, hacemos cada uno... Yo soy ciego, yo me pierdo las puestas de sol, o me pierdo pues poder miraros a la cara y eso que dicen tan bonito, ¿no? De que la mirada pues es un lenguaje, ¿no? Yo todo eso me lo pierdo, o me pierdo pues muchas cosas tan bonitas que hay en el mundo, pero no por eso voy a hacerme infeliz. Es decir, lo que intento es pues extraer de la vida la felicidad que puedo y proyectarla hacia todo el mundo que me rodea en la mejor medida posible, ¿no? Nos encanta su mensaje tan positivo, Bueno, señor Durán. Antonio. Muy rápido, ¿usted se arrepiente de algo en su paso por la ONCE? Y tanto, ya lo creo que sí. Diga alguna cosa. No, pues mira, por ejemplo, es decir, mi paso por la ONCE, primero que los méritos de la ONCE no son exclusivamente míos en mi época. Son míos y son de un equipo que yo tuve la suerte de dirigir. Tampoco todos los desaciertos son exclusivamente míos. Estas cosas en la vida son de la forma que indico. Pero yo, por ejemplo, pues un error catedralicio pues fue creerme que podríamos montar un sistema multimedia a base de una radio, una tele, periódicos, una agencia de noticias, y compré un periódico que nunca debí comprar, por ejemplo, por citarte un ejemplo, ¿no? Bueno, y cosas de esas. ¿Habría cosas que las haría de forma distinta? Por supuesto, pero sin embargo hubo otras, pues conseguimos una mejora económica muy importante, y yo creo que en aquel tiempo de la ONCE lo más importante que conseguimos fue cambiar la mentalidad del noble pueblo español, en el sentido de que nos vieran a los discapacitados pues haciendo cosas que hasta entonces había sido pues prácticamente imposible imaginar. Es decir, era imposible imaginar a un ciego presidente de una televisión. Obviamente no era yo el que determinaba lo que tenía que salir en pantalla. No le voy a preguntar si se arrepiente de dirigir una cadena de televisión. No me arrepiento. Sí que creo, lo digo desde un punto de vista crítico, sí que creo que la irrupción de las televisiones privadas en España fue positiva en muchas cuestiones, y también inauguramos un camino nefasto en determinados productos televisivos que luego han adquirido carta de naturaleza y que a mí no me gustan tanto, que tienen más que ver con lo que se denomina telebasura y demás. En eso quizá nosotros, todas las televisiones privadas que irrumpimos en el mercado en el año 90, a lo mejor debimos hacer un código deontológico un poco más férreo del que hicimos, pero
la dura competencia y el rating de audiencia y todas esas cosas nos llevaron a no medir muy adecuadamente eso. Bueno, uno nunca tiene que arrepentirse de mirar atrás, porque tiene que servir para mirar hacia adelante, ¿no? No, mirar atrás, incluso para los que no vemos, por aquello del verbo mirar, mirar atrás y hacer autocrítica es algo siempre que debiéramos hacer permanentemente, ¿no? Yo, por ejemplo, porque algún pleito pues no nos sale como nosotros querríamos, ¿no? No sé, estos días me está viniendo mucha gente pues afectada por el problema de Abengoa, ¿no? Y lo que les decimos es, mire usted, ha tenido mala suerte, pero todo esto es remediable. Es decir, a usted, por ejemplo, le han vendido de un banco un producto que no es bueno, que son bonos de esta compañía, que pues por diferentes causas ha caído en desgracia, pues usted lo que tiene que hacer es ser defendido por un buen profesional que le sepa recuperar su dinero. Bueno, pues eso es un mensaje... Señor Durán, me encanta todo lo que nos está contando, pero es que me da muchísima pena tener que despedirle, pero es que tenemos a nuestra compañera ya de los servicios informativos preparada. Va a tener que venirse otro día. Yo estoy encantado porque además hemos abierto despacho aquí en Sevilla. Y hay muchas cosas que contar, veo yo. Y estoy encantado de estar entre vosotros. Muchísimas gracias, de verdad.